atmosféricas, ¿sí? Dependiendo de la latitud, creo que más adelante lo dice igualmente, dependiendo de la latitud es la cantidad de atmósfera que va a tener que atravesar ese rayo solar, por lo tanto es la cantidad de dispersión que va a tener, ¿sí? No a todos los puntos de la Tierra el Sol llega con la misma distancia, por así decirlo. Eso va a influir sobre la intensidad que tenga, ¿sí? Bueno, una breve introducción a lo que es la historia de la energía fotovoltaica o energía solar. Ya se comenzó a ver acerca del 212 a.C. en Grecia. Lo que se usó fue un concentrador solar, que es una especie de espejo, ¿sí? Que concentra los rayos solares y mediante esto derribaron una flota romana, los griegos. Bueno, los primeros usos, calendario, control de tiempo, relojes solares. En 1750 bueno, es un apellido inglés que mucho no me sale, creó un concentrador de energía solar, que era lo que yo le decía. Mediante espejos concentra la energía del sol para ser utilizada, ¿no?, a mayores temperaturas y demás. En 1839 se descubre el efecto fotovoltaico. Hay ciertos materiales metálicos, ¿sí?, que al ser juntados, como por ejemplo en una batería, lo que pasa en una batería, se produce una diferencia potencial, ¿sí? Perdón, mediante la luz solar, por supuesto. En 1973 se descubre lo que es la fotoconductividad del selenio. El selenio es el material que hoy en día se usa para las células fotovoltaicas, ¿sí? Bueno, en 1977 se construye la primera celda fotovoltaica de selenio. En 1941 se fabricó la primera célula solar moderna con eficiencia del 1%. Hoy estamos hablando entre el 14 y el 30% de eficiencia, ¿sí? Eficiencia es la cantidad de energía solar incidente en el panel fotovoltaico que se transforma en energía útil, ¿no? En 1955 la empresa Western Electric comercializa las primeras células fotovoltaicas. Chicos, si les va quedando alguna duda pueden preguntarme. No, hasta ahora. En 1955 se comercializa el primer producto fotovoltaico con eficiencia del 2%. El precio es de $25 cada célula. $25 cada célula. Además de poco eficiente, era bastante costoso. En 1958, el 17 de marzo, se lanza el primer satélite artificial alimentado parcialmente con energía solar fotovoltaica. Se usan células de selenio, pero no son las mismas que utilizamos aquí para transformar energía fotovoltaica. Son distintas para poder resistir al ambiente fuera de la Tierra, ¿no? Y bueno, las temperaturas también que hay. En 1973 se fundan las primeras viviendas con energía fotovoltaica. En 1974 y en 1977 se fundan las primeras compañías de energía solar. En 1980 la empresa Arco Solar es la primera en producir 1 megawatt en productos fotovoltaicos en un año. Bueno, es un montón. Teniendo en cuenta que no era tan eficiente como ahora, debe haber sido bastante. En 1981 se instala en Jeddah, Arabia Saudita, una planta desalinizadora por ósmosis inversa abastecida con un sistema fotovoltaico de 8 kilowatts. En 1982 la producción de energía fotovoltaica supera los 9,3 megawatts entra en funcionamiento de la planta de Arco Solar. Bueno, hoy hablábamos de eso, ¿no? En California de 1 megawatt. En 1983 la producción de energía fotovoltaica
fotovoltaicos, de energía alternativa. En SolarTrek, un vehículo alimentado por energía fotovoltaica por 1 kilowatt atraviesa Australia. Yo calculo que el 1980 se fecha. Arco Solar construye una planta de energía fotovoltaica de 6 megawatts en California. Ya se empiezan a generar campos más grandes, en una extensión de 120 acres. Conectado a la red eléctrica general, suministra energía por 2.000 y 2.500, para 2.000 y 2.500 casas. Bueno, ¿qué utilidad tiene? No solo se utiliza en lo que es fotovoltaica, ¿sí?, sino también en energía solar térmica, los que se llaman colectores. Este, por ejemplo, es un colector solar térmico, ¿sí?, que comercialmente lo denominamos termotanque solar, ¿sí? La energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica tienen una diferencia muy importante, que es la transformación, ¿sí? La energía solar térmica, los dispositivos para producir energía solar térmica lo que hacen es transformar la radiación solar en calor, ¿sí? Y la energía solar fotovoltaica en electricidad, ¿sí? Muchos de ustedes deben decir que eso es una obviedad, pero bueno, hay mucha gente que este concepto no está asimilado, no lo tienen incluido, y es importante. Bueno, esto era un poquito lo que yo decía. Para generar electricidad o como fuentes de calor se usan células solares fotovoltaicas y colectores solares térmicos. Bueno, este es un colector tipo heat pipe, ¿sí?, que no tiene tanque, por lo tanto se lo denomina netamente colector comercialmente. En células solares, estas células solares conformadas en paneles como colectores son las encargadas de transformar la energía solar en energía eléctrica o calor. Un poquito más de lo que yo les decía. Este es un panel fotovoltaico, que es este que vemos acá. Un panel. Energía solar. La electricidad es una de las formas de energía más versátiles y que mejor se adapta a cada necesidad. Su utilización es tan extendida que difícilmente se puede conseguir una sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese uso de ella. La demanda creciente de energía, debido a la tecnificación social, ha proporcionado la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Bueno, consideradas tradicionales, centrales hidráulicas, centrales térmicas que pueden ser a gas, a carbón, etc., centrales nucleares. Bueno, las problemáticas de centrales hidráulicas: inestabilidad de la producción, ¿sí?, porque dependen del volumen de agua que tenga el río y demás que en donde se instalen. Por otro lado, producen impacto también ambiental por desviar los caudales, etc. Centrales térmicas, bueno, principalmente que dependen de combustibles fósiles, ¿sí?, como son el carbón, el gas, el petróleo. Centrales nucleares, eliminan residuos radiactivos y pueden tener riesgo de accidentes nucleares. Generación directa. La luz solar es convertida en energía eléctrica a través de células solares. Generación indirecta. La luz solar calienta un fluido que lo convierte en vapor para producir electricidad a través de un generador. Estos, las células fotovoltaicas, producen por medio de el intercambio de electrones, producen electricidad, ¿sí? Después están los concentradores, que son los espejos que yo les decía, que concentran la energía en un punto, generan calor, muy importante, ¿no?, para convertir un líquido en vapor y mover turbinas, ¿sí?, generando electricidad. ¿En qué caso se usan concentradores? Sí, ¿por qué uno y no otro? El criterio es la eficiencia, en realidad, ¿sí? Lo que
tienen los concentradores es que utilizan toda la gama de lo que es espectro solar, ¿sí? Y los fotovoltaicos utilizan únicamente la directa, la energía solar directa, que es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En eficiencia en sí, los fotovoltaicos es más eficiente que el concentrador porque el concentrador necesita muchísimo más superficie y a pesar de utilizar los tres espectros de la energía solar, es menos eficiente, ¿sí? Es mucho menos eficiente porque tiene más pérdidas de energía. Al concentrar la energía en un punto, el concepto sería: cuando mayor temperatura trabajemos, en todos los conceptos de energía, trabajamos con mayores pérdidas de eficiencia, ¿sí? Con la radiación solar. Bueno, acá era un poquito lo que yo le decía, ¿sí? La radiación solar se divide en varias formas de energía, ¿sí? La radiación directa es la que se recibe como luz, ¿sí? Sin haber sufrido, o sea, sin haberse sido dispersa en la atmósfera, ¿sí? Se recibe directamente del sol. Después tenés la reflejada, que es la que se recibe en la Tierra y reflejada nuevamente, ¿sí? Al espacio. Y la absorbida, que es la que se absorbe en la atmósfera, generando calor, movimientos de aire, etc., ¿sí? Nosotros para lo que es fotovoltaica nos concentramos en la energía solar directa, que es la que utiliza el panel fotovoltaico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Un montón, pero bueno, seguí. Saltar más lo que está la panel, uno está la duda de los paneles. Ah, ok. Sí, más adelante vamos a ver. Por eso no te quería hacer preguntas, porque digo, no más pero bajito. Bueno, irradiancia, la magnitud de medida, ¿no?, que se utiliza para calcular la energía en cada punto de la Tierra, ¿sí? La radiación solar es casi constante en el exterior de la atmósfera y tiene un valor aproximado de 1.353 watts por metro cuadrado, ¿sí? Es lo que llega a la tope de la atmósfera, la parte exterior de toda la protección de la Tierra, ¿sí? Después de atravesar la atmósfera, puede reducirse un 25%. Bueno, fueron generosos. 25%, estamos hablando de alrededor de 700 watts, más o menos. La irradiación global máxima al mediodía sobre el Ecuador es aproximadamente de 1000 watts metro cuadrado. Es importante este dato, ¿sí? En el Ecuador es donde los rayos solares llegan de forma más directa, ¿sí? Porque no deben no tengo una herramienta para explicárselo, pero no deben atravesar grandes espesores de atmósfera, ¿sí? Los polos deben atravesar grandes espesores de atmósfera y por lo tanto la energía solar que llega a esos puntos es menor, ¿sí? Entonces, al mediodía es cuando más perpendicular se encuentra la Tierra a los rayos solares. O sea, es el momento del día cuando mayor generación tenemos, ¿sí? Entonces, por eso se toma como parámetro el mediodía solar en el Ecuador. Perdón, ¿esa tabla dónde se consigue? La tabla solar. La tabla solar la puedes encontrar en internet, ¿eh? Hay varias páginas de internet que están. Si querés dejarme tu tarjeta, tu dirección de correo electrónico, dispositivo que te va a permitir transformar la energía proveniente del panel, que es en continua, y bueno, depende de la tensión que tenga, en alterna a 220, ¿sí? Esa es la función principal del inversor. Después tiene secundarias como ser cargador también, ¿sí? ¿Qué quiere decir cargador también? Que puede utilizar la red eléctrica para cargar baterías, ¿sí? La red eléctrica o un generador de explosión, generador eólico, etcétera, ¿sí?
Y el inversor, algunos inversores también contienen el regulador de carga. El regulador de carga lo que te permite es el cuidado de las baterías, ¿sí? El regulador de carga, dependiendo de la tensión de los paneles y la tensión de conexión de las baterías, se va a entregar siempre una tensión, la misma tensión constante para poder cuidar las baterías. Porque claro, como yo les decía hoy, los diferentes momentos del día van a proyectar diferentes cantidades de energía sobre ese panel solar, y por lo tanto ese panel solar va a generar diferentes tensiones y amperajes, ¿sí? Si bien la conexión interna que tiene ese panel también va a determinar la tensión y amperaje. Por eso en general, por ejemplo, este panel, de 240, decimos que trabaja en 24 volts y 8 amperes, ¿sí? Bueno, cables es una novedad. Baterías, Regulador de carga. para el almacenaje, por supuesto, para ese sistema solar, ¿sí? El soporte, obviamente, de lo que hablábamos hoy, transformador. Una consulta. ¿El transformador qué tipo de transformador? Algunos que son que regulan y los otros que mantienen, ¿no? No entiendo. Los transformadores. Sí. Algunos que condensan, que mantienen. Y hay otros que son nuevamente transformadores, o sea, Se transforma la tensión. Exacto. Mira, la verdad es que no sé por qué exactamente está colocado el transformador ahí. La verdad es que no sé. Porque la realidad es que toda la función de transformación y conversión la cumple el inversor. Entonces, siempre va a trabajar, como vos decías, para mantener la tensión, porque también funciona como un estabilizador de tensión, a 220 siempre, y mantener también amperaje, etc. ¿Sí? O sea, solo con el inversor ya es suficiente. Sí, generalmente las instalaciones fotovoltaicas son de esa forma. La verdad es que no comprendo el criterio para el transformador, supongo que algunas instalaciones... O por usos de distintas cargas si fuera necesario, pero eso lo usan en cualquier sistema, Que no tengas muchos específicamente. paneles, capaz. No. Dependerá del criterio del inversor, nada más, entiendo yo. Porque la verdad es que no. Para una instalación chica, si vamos a hacer una instalación grande, bueno, vamos a necesitar un transformador para mantener la tensión, etcétera, pero no. No, depende del sol. Bueno, algunas instalaciones... Y depende del tiempo, el momento. ¿Quedó alguna duda al respecto? Una pregunta más. Una pregunta más. Sí. Con respecto a los transformadores, ¿hay monofásico, trifásico? O sea, para carga. ¿Te referís a los inversores o a los transformadores? Transformador, cuando sale. O sea, El inversor es el que cumple la transformación o conversión en alterna y 220. Sí. El transformador, ya te digo, la verdad es que no sé específicamente por qué una instalación de este tipo lo colocaron, así que la verdad es que no. Está bien. Pero hay casos de que se haya generado energía para 380. Sí, bueno, vas a necesitar un inversor trifásico o vas a necesitar un inversor. Sí, ¿Se ha llegado a generar eso? Sí, hemos trabajado? sí, presupuestado. En general nosotros los inversores, que trabajamos son monofásicas, ¿sí? Algunos de los inversores que trabajamos pueden ser conectados en paralelo y colocarlos en una instalación trifásica, ¿sí? Hay motores de bombas solares que trabajan en el 3%. Bueno, esta es una instalación en general. ¿Sí? Hay instalaciones que, por ejemplo, se colocan el panel solar, regulador de carga y baterías. Ajá. Por ejemplo, para señalizadores solares, para semáforos, para iluminación solar pública. Bueno, en algunos países creo que acá no lo he visto, acá, por ejemplo, en algunos países se hace, ¿sí? Como por ejemplo el que está abajo, que tiene 4 baterías, eso que... Ese sistemita
Esta es un sistema que está hoy abasteciendo lo que es la red de servidores que tenemos y computadoras. Durante un corte de luz, nosotros tenemos 4 horas para seguir trabajando con lo que proporciona el sistema. ¿Y cuánto es la batería? ¿Cómo? Trabaja como una UPS. Trabaja como una UPS. Una UPS y un sistema de ahorro. Pero la UPS lo manda a ese sistema. No, no es una UPS, tiene un inversor. Un inversor. Tiene un inversor que cumple esa función. Pero cuando cae, el beneficio que tiene la UPS es un microsegundo de caída que da reinicio con batería. Claro, por eso lo cumple el inversor. El También inversor tiene esa capacidad de hacer microsegundos. lo cumple el inversor, sí. ¿Qué potencia tiene el sistema de abajo? ¿Tenés ahí? El sistema de abajo son 3 kilowatts. Ah, ¿Con cuánto batería? 3 kilowatts. 3 kilowatts es el inversor. Lo que te va a limitar es la potencia que le vas a poder agregar. Y aclaro potencia. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la cantidad de electrodomésticos que le vas a agregar? Los electrodomésticos te dicen la potencia que tiene o el consumo por hora, esa es la potencia, ¿sí? Por ejemplo, una lámpara de 11 watts es la cantidad de energía que va a consumir en una hora, ¿sí? Entonces, el inversor está limitado, está dimensionado en función de la potencia simultánea que vas a tener conectada a ese inversor. Por ejemplo, la cantidad de lámparas que vas a tener, computadoras que vas a tener a ese inversor, ¿sí? Eso igualmente lo van a ver bien en instalaciones fotovoltaicas, y ya lo van a ver con más precisión. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, esto es un poquito lo que les decía hoy. La composición de un panel solar, ¿sí? La célula fotovoltaica, la cinta de interconexión. Bueno, nosotros somos Creativa y Suma, ¿sí? Creativa hace, no me acuerdo bien, pero ya hace más de 15 años que trabaja. Es como pensar en el regulador del auto. ¿Qué es lo que hace? Mantener siempre una tensión de carga en 13,5, Sí. por ejemplo, ¿sí? Hace la misma función. Regula la tensión de carga para lograr que no se cocine esa batería y se estropee. Esa es la función del regulador. En un sistema, por ejemplo, como les decía hoy, de iluminación, el cual te repara el regulador de baterías, también regula la descarga de la batería, ¿sí? En el caso de que los sistemas que tienen inversor, el inversor regula la descarga, ¿sí? En el caso de los reguladores, ¿alguna duda? No. ¿La vida útil de la batería? La vida útil de la batería dependerá de los ciclos de descarga que tenga la batería y la profundidad de descarga que tenga, ¿sí? ¿Un aproximado en condiciones ideales? Por ejemplo, una batería de ciclo profundo de 100 ampere hora, por ejemplo, creo que tiene alrededor, no me acuerdo muy bien, pero en ciclos de descarga diarios más o menos tiene una vida estimada de 3 años, ¿sí? Una batería de gel del mismo amperaje tiene una vida estimada del doble, ¿sí? Hace 3 años. Por supuesto, por supuesto. Actualmente nosotros hemos traído ¿No hay baterías. de litio para esto? De litio hay en el mercado, pero nosotros no traemos de litio. Perdón, ¿puede ser cualquier tipo de batería? No, cualquier tipo de batería. Las baterías de auto, por ejemplo, trabajan en ciclos de descarga cortos, ¿sí? Si vos lo trabajás en un sistema solar en el cual trabaja a mayor profundidad de descarga, vos esa batería la expulsa en un corto tiempo, ¿sí? Porque no trabaja la profundidad de descarga la que está pensado, ¿sí? Lo que se hace en una batería de ciclo profundo es reforzar las celdas, con lo cual le permite mayor ciclo de descarga, la profundidad de ciclo de descarga. En caso de que la batería esté completa y vos no tengas consumo normal de la pantalla, ¿qué hace con la energía que recibe? Bueno, en el caso de un sistema conectado... Aislado. En el caso de un sistema aislado, el sol está a pleno. lo vas corriendo.
lo vas perdiendo. El regulador lo único que va a hacer es, si tiene ecualización de baterías, ecualizar las baterías y mantener la carga de explotación, ¿sí? O sea, lo que el consumo que tenga esa batería, la pérdida de tensión que tenga esa batería, la va a cubrir el regulador cargándolo. El resto de la energía la vas a perder si no tenés ningún consumo. Salvo que agregue batería. ¿No lo podés volcar a la red? ¿Se puede volcar a la red? Y si tenés un inversor que cumple esa función, sí. Perdón, pero simplemente lo que hace es cierra el interruptor y deja de generar el panel. Claro, como ya el regulador le informa, se informa que la batería no necesita más carga, corta la carga y la energía que vas produciendo la vas a perder. La perdés, porque no tienes carga. No genera, o sea, si yo el panel me da una tensión, Sí. yo la uso o cierro la llave y no la uso. Claro, una cosa así sería. Si vos, viste que hoy mostraba cómo funcionaba una celda fotovoltaica, que para que produzca la corriente eléctrica necesita una carga. Si vos desconectás de lo que hace el regulador, vos perdés la energía. Claro. Una pregunta. ¿Por cada regulador de tensión necesitas un tipo específico de batería o puede ser cualquier tipo de batería? No, puede ser cualquier tipo de batería, pero algunos reguladores te permiten configurar la batería. Por ejemplo, nosotros tenemos unos reguladores MPPT Tracer, ¿sí? Que te permiten configurar o detectan solo la tensión. Detecta solo la batería. Detecta la batería sola, por ejemplo. Y hay otros reguladores que trabajan en una tensión de carga fija, en un amperaje de carga fijo, que son los PWM, ¿sí? La diferencia entre ambos va a ser el rendimiento que tenga, ¿sí? El sistema. Los MPPT son seguidores de punto de máxima potencia, ¿sí? Que trabajan siempre por ejemplo, en una instalación de una casa, trabajan siempre con el punto de máxima potencia que tenga esa instalación, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Con el panel que está generando mayor cantidad de energía. En cambio, en el MPPT siempre al trabajar a la misma tensión, si hay un panel de ese sistema que está funcionando a mayor tensión, esa energía la perdés, ¿sí? Por lo tanto, es menos eficiente. Ahora, consulta, ¿el regulador depende de la potencia de los paneles? El regulador. Mayor cantidad de batería, mayor cantidad de paneles, ¿necesita un solo regulador o varios reguladores? Y bueno, sí, va a depender de la batería y del amperaje y tensión de ese regulador. Un regulador, por ejemplo, para qué cantidad de baterías que estaba mencionando. Bueno, eso va a depender del amperaje va a depender del amperaje. Por ejemplo, nosotros tenemos reguladores Tracer, vienen en 10, 30 y 60 amperes, ¿sí? Trabajan en 12, 24 y bueno, en 60 y 48 volts, ¿sí? Entonces va a depender de la conexión que tengas y del amperaje que tenga ese panel, ¿sí? ¿Cuál de todos esos reguladores te va a servir? Bueno, la cantidad de paneles. La vida útil. La velocidad de descarga disminuye la vida útil de la batería, que era lo que decía hoy. La profundidad de descarga disminuye la vida útil de la batería. La vida de las baterías se mide en ciclos de descarga, ¿sí? Carga y descarga. Cada carga y descarga que produce en esta batería va a ser un ciclo, ¿sí? Si vos a la batería le exigís menos profundidad de descarga, va a poder cumplir con más ciclos de descarga. Si vos le exigís mayor profundidad, menor cantidad de ciclos va a tener. Para eso hay curvas que te proporciona el fabricante de cada batería, ¿sí? La velocidad de descarga influye la vida útil de la batería. Las baterías, decimos 100 ampere hora, o decimos 80 ampere hora, o decimos 50 ampere hora. El amperaje, eso significa que ese amperaje lo va a entregar en 20 horas. Si vos a la batería le exigís mayor velocidad de descarga, es decir, esos 100 amperes que tenés en 5 horas, vas a disminuir la vida útil de esa batería, ¿sí? Tipos de baterías estacionarias. Son baterías de reserva, son cargas por flotación para compensar el autodescarga. De ciclo profundo. Son las utilizadas en sistemas solares,
están diseñadas para soportar un gran número de descargas a gran profundidad, por el 80%, de AGM o electrolitos sórdidos. La autodescarga genera el 3%, que era el consumo que yo les decía, que cubría el regulador si no estaría en funcionamiento el sistema. No escapan gran cantidad de gases, no son clasificadas como peligrosos. Al no emanar gases, bueno, obviamente no son tóxicas, digamos. Y bueno, también para sistemas aislados es interesante porque no necesitan mantenimiento. ¿Conviene tapar los paneles cuando no hay uso de la energía? No ayuda a la vida útil en nada. El fotovoltaico. La vida útil. Ponele que yo me voy 2 semanas. No, porque no está en uso. Así que como dijimos que corta la descarga, corta el circuito. Así que entiendo que no. Tiene mayor vida útil y son selladas, o sea, no les requieren mantenimiento y tienen esa característica, tiene mayor vida útil. La capacidad de las mismas se denomina de ampere-hora a la tensión nominal en 20 horas, que era lo que decía yo. De descarga a máxima corriente. Bueno, te especifica qué potencia almacenada puede tener una batería, por ejemplo. Considerando una batería de 88 ampere hora de 12 volt, decimos que 88 ampere hora por 12 volt te va a dar la potencia almacenada en esa batería, ¿sí? Potencia total almacenada en esa batería, que en este caso en la batería de 88 ampere hora es de 1056 watts. Con eso podemos dimensionar la cantidad de baterías para un sistema. Si bien lleva un cálculo un poquito más fino, a grosso modo podemos sacar un cálculo rápido con eso. Más adelante, en el curso que sigue, les van a enseñar eso. ¿Esto igual nos llega alguna información vía mail? No, la verdad es que por ahora no hay información. La idea sí es armar porque la verdad es que lo piden en todo. ¿Ni siquiera esta planilla no? Esta planilla no, el profesor que dicta, el licenciado, es muy celoso de su material, así que no, así que en lo sucesivo, y espero que lleguemos, esperemos que... Pero en el siguiente curso sí. La realidad es que no, tampoco. Esperemos que en lo sucesivo... ¿Cómo? Ustedes tienen una página. Les hicieron una carga rápida hasta el 80%. Luego modulan hasta el final de la carga el mantenimiento de voltaje, reduciendo el amperaje gradualmente. Funciona como un regulador de auto común, ¿sí? MPPT, que es lo que decía ahora. Seguidor del máximo punto de potencia. El regulador verifica la máxima potencia que puede generar el campo fotovoltaico y ofrece la misma a la carga maximizando el rendimiento. Generalmente ofrece entre el 15 y el 30% más de rendimiento que el PWM, un montón. Parámetros para elección del mismo. Voltaje de corriente nominal y máxima. Voltaje, corriente nominal y máxima. Que era lo que decía hoy, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿Interesa alguno para ver? Sí, este es un MPPT. No se trata acá. Es un PWM. El precio va a depender del amperaje y del tipo. Un PWM de 10 amperes creo que anda alrededor de los 1.000-1.500 y un MPPT debe andar alrededor de los 5.000. Sí, sensor. Después si querés llevarte una lista de precios te la imprimo. Te hago una consulta. ¿Y Suma hace el cálculo de suponer que yo te puedo hacer las necesidades de energía? ¿La zona ustedes hacen el cálculo de los componentes? Sí. Hay una tabla en la página creo que especificaba más o menos el estándar, por eso no. Sí, Los consumos y más o menos el requerimiento. Sí, eso
No, eso sí está como material y se los puedo pasar si les interesa. Generador con la red, cargando baterías con la red. Y funciona como, y funciona como regulador también, ¿sí? En particular este sistema es compacto, tiene también regulador de carga, ¿sí? Lo que te permite ahorrarte los reguladores de carga, ¿sí? Que también tienen un costo, como decía, importante. Posee la habilidad de manejar tres fuentes de energía: la red, sistema solar y bancos de batería. Por ejemplo, el que tenemos conectado a nosotros, llegado el caso que tuviese un corto de luz, como generalmente es utilizado durante el día, utiliza para proveer el sistema de las baterías y de lo que se está generando en el momento, ¿sí? Entonces te permite tener una mayor cantidad de horas el sistema funcionando, dependiendo obviamente de lo que estés generando y por supuesto siempre del banco de batería. Cuando el sistema está conectado y no hay corte de luz, nuestro sistema, como está configurado, te permite trabajar con la red y con el sistema solar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una vez que te completan las baterías, el consumo que estemos teniendo nosotros en cuanto a servidores y computadoras lo va a estar abasteciendo con el sistema, con los paneles fotovoltaicos y con la red, con lo cual va a ser un ahorro sobre ese sistema, ¿sí? Es la suma de un inversor grid-tie y un inversor off-grid, ¿sí? Que cumple las dos funciones, ¿sí? Cumple la función del sistema conectado y del sistema desconectado también, ¿sí? Puede cumplir. Grid-tie es conectado a la red. Conectado a la red, sí. Hoy es desconectado a la red, me equivoqué. ¿Qué te iba a decir? ¿Y sí. trabaja con corriente continua también? Sí. Ah, está bien. Sí. Posee las siguientes habilidades: estabiliza la red, ¿sí? Eso es importante en zonas como acá que es bastante inestable la red. Ahorra energía, bueno, por esa función que les decía yo, que a su vez de consumir lo que está consumiendo la red, está consumiendo también el sistema fotovoltaico. Evita cortes de luz, porque durante el corte de luz se encarga de proveer el mismo sistema. Inversor híbrido. Inverso. Puede ser configurado para inyección externa y posee software de monitoreo. Vos, esa pantallita azul que ves ahí, podés ir viendo qué es lo que está pasando con el sistema, qué proporción está cargando con el sistema solar, qué proporción está cargando con la red, si está cargando baterías, qué nivel de carga tiene esas baterías. Es súper amigable. Con ese monitorcito vos podés ver todo lo que está pasando en el sistema, y si le configuras un software en tu computadora, puedes bajarlo de Atomic a tu computadora lo que está pasando en ese inversor, ¿sí? Tiene un historial de lo que pasa con ese inversor, cuánto generó, cuántas horas de corte de luz tuvo, si tuvo sobrecarga, si no tuvo sobrecarga, guarda todo el historial. También tiene para conexión web, si vos lo configurás, puede trabajar de forma remota, vos podés ver lo que está pasando en el inversor. Tengo una consulta, el Sí. flujo inverso. El flujo inverso debe tener alguna especie de diodo o algo del estilo. Entiendo que el flujo hacia los paneles solares. Claro. La verdad es que... El caso Vas a la red. Una pregunta. La red doméstica que vos podés utilizar. el caso de una sobrecarga externa. Claro, no porque se colocan también protectores de descarga. Claro, tenés que colocar un tablero aparte de protección del inversor, ¿no? Se colocan llaves térmicas. Sí. Colocas todo lo que necesitas para proteger. Claro, no está todo en el paradigma. Bueno, es bastante completo el aparato, pero sí vas a necesitar llaves térmicas, disyuntores, Claro, como una instalación eléctrica. tenés que usar un tablero aparte. Y te conviene, claro, sí, se coloca un tablero aparte. Una pregunta, ¿qué Sí. potencia máxima tienen ustedes? 3 kilowatts.
3 kilowatts. 3 kilowatts por año. ¿Usted lo está usando para la computadora, refrigeradora? Tiene, Para el sistema también lo usan. tiene un sistema, tiene los servidores conectados, ¿sí? Claro, tiene los servidores, computadoras, teléfonos, y como te decía, el tiempo impresoras. de corte y entrada del equipo, ¿qué tiempo te da? ¿Cómo? El tiempo entre corte y entrada del equipo. Como te Ah, contaba, 4 horas aproximadamente. ¿Cuánto? 4 horas. No. El delay de rango. El delay, ¿cuántos son microsegundos? Sí, no se nota, O sea, lo que... O sea, no llega a caerse si vos estás usando la máquina, no llega a caerse la máquina. No, continúa andando. Eso, microsegundos como la UPS. Sí, son No te da tiempo a prender vela. No se apaga, ni siquiera notas un pestañeo, nada. ¿Y en empresas no te pidieron? Sí, estamos sepultados para empresas como sistema de UPS. No sé. Sí. Sí, en general, sobre todo por el costo de la luz, normalmente otros componentes principales del sistema fotovoltaico: cables, soportes, seguidores, transformadores, cuadro eléctrico. Bueno, que era lo que hablábamos hoy, de 108, etc. ¿Cómo? Sí, en referencia al tema anterior, era un tema más relacionado a mi área que sistemas. ¿Utilizan telefonía IP adentro? Usamos telefonía IP. Gracias. No. Telefonía IP me parece que ahora está telefónica también la banca. No, en realidad es en referencia a lo que son internos. Por ejemplo, sus internos son IP. Sé que tienen conexión IP, la verdad es que no funciona, la verdad es que no. Porque, yo me acordaba justamente por la implementación a sistema. Ah, mira vos, Entonces es un tema. que te interesa, sí, tienen conexión IP, la verdad es que cómo funciona eso no estoy muy al tanto. Bueno, lo que hablábamos hoy, que se veía la casita, que yo les decía el transformador, la verdad que en una casita por ahí no es muy importante. Pero si vos tenés que 88 megawatts, y muestra el crecimiento, por ejemplo en el 2006 estábamos hablando de, se ve muy mal, 8100 aproximadamente, y 2013 que es la época en la cual se hizo el diagrama, ¿no? Estaban hablando ya de 130.000 megawatts, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Bueno, de los cuales se ve muy bien. Ahí está, el vertical. China es el mayor consumidor y productor. Claro, el mayor productor sería. Seguido por qué estará tan chiquito? Alemania y después todo lo europeo. América debe ser de Estados Unidos y Europa. Seguido por América y Europa, ¿sí? La evolución en cuanto a lo que fueron instalando alrededor de los años. Lo van produciendo. Y ahora sí, instalaciones, ¿sí? Bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? En el 2000 estamos hablando de 239 megawatts, 2007 estamos hablando ya de 2500, 2013 estamos hablando ya de 28.000 aproximadamente. Y como siempre, cabezando China. Las siglas, la verdad, se mueven demasiado, y seguido por Europa. Fotovoltaico en Europa. Bueno, esto trae también una proyección, ¿sí? Pensemos que este diagrama está hecho en el 2013. También habla de megawatt, la misma cantidad, aproximadamente 200 megawatts por año. Europa, anual. Bueno, alrededor del 2010 están hablando de 13.000
megawatts, que es un montón, decreciendo por la crisis, etcétera, hacia el 2018. Estamos hablando de 17.000. Lo que aumentaron fueron, o sea, lo que hacía en Europa era subsidiarle mediante, o sea, lo que vos generás y entregás a la red, sí. En ese momento, supongamos, te lo pagaban 5 euros, ¿sí? Después, en correr de los años, y de venir de la crisis y demás, te lo pagaban, ponele, 2,5 euros el watt, supongamos, ¿no? Entonces se fue haciendo menos rentable la energía fotovoltaica. Un poquito más, ¿no? Perdón que lo pase rápido, pero... No, está bien. Mercado fotovoltaico en Europa. Mercado fotovoltaico, proyección al 2030. Está hablando ya de gigabyte, ¿sí? Gigawatts. Del 2013 está hablando de estar hablando alrededor de 90 gigabytes. Y se espera, según la proyección, se espera un crecimiento hasta 400 gigabytes para el 2030.